Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de propiedades logarítmicas después de haber abordado las ecuaciones logarítmicas. Vamos a tener dos principales propiedades con las que quiero empezar el video para demostrarlas. Vamos a tener la primera, que sería un número a elevado al logaritmo de base a de una constante m es igual a aquella m. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas dos m's acá a cada lado de la igualdad. Ya ahorita se los explico. Y el segundo será logaritmo de base a de a la r va a ser siempre igual a ¿quién? Digamos que nosotros tenemos a's como si fuesen un 5. Entonces tendríamos logaritmo de base 5 de 5 a la r. Lo crucial ahí es la r. Entonces todo esto va a ser igual a algo a la derecha que será la r. Ya ahorita se lo explico con una demostración matemática. Vamos a empezar con aquello hablando acerca de las funciones compuestas. Porque claro, va a tener que caber también las funciones inversas que ya habíamos abordado anteriormente en este canal. Vamos a empezar con el primero. Digamos que tenemos f de f a la menos 1 de x es igual a x. Ahora, teniendo eso en cuenta, tenemos que renombrar. F de x va a ser a la x. Y f a la menos 1 de x sería la inversa. Es decir, logaritmo de base a de x. Ahora, esto lo corro un poquito más hacia atrás. Y que podríamos después concluir de todo esto, que f de f a la menos 1 de x sería entonces igual a ¿quién? A al logaritmo de base a la x, que eso va a ser igual a ¿quién? A la x, ¿listo? Si eso es igual a x, pues entonces, ¿qué podemos demostrar entonces? Que x también es igual a la m esa del enunciado que teníamos. Y si x es igual a m y m es igual a x, así viceversa también sirve, entonces a al logaritmo de base a de x o al logaritmo de base a de m, pues entonces sería igual a m. Ahí lo tenemos. Ahora veamos la demostración del segundo. Vamos a tener la función inversa, o sea f de menos 1 de f de x, que eso va a ser igual a x. Ahora, teniendo eso en cuenta, pues ahora tenemos que renombrar otra vez. F de x vamos a tenerlo de nuevo como si fuese nuestro a la x. ¿Y qué sería nuestra función inversa? Pues sería sencillamente logaritmo de base a de x. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, ahora f a la menos 1 de f de x, ahora lo vamos a empezar a evaluar. ¿Sería igual a quién? Al logaritmo de base a de a la x es igual a x. Teniendo eso en cuenta y mirando el enunciado, si x es igual a r y también viceversa como ya vimos en el primer ejemplo, pues entonces ahora el logaritmo de base a de a la r va a ser igual a r. Asimismo, el logaritmo de base a de a la x va a ser igual a r, por ejemplo, porque x tengan en cuenta que es igual a r según lo que ya pudimos demostrar. Bien, ahora tenemos otras diferentes propiedades y a estas sí les voy a colocar ejemplos porque son bastante numéricos, en el sentido de que se pueden dar para ejemplos. Vamos a tener por el tercero, logaritmo de base a de un producto, sea m por n, es igual al logaritmo de base a del primero, es decir m, más el logaritmo de base a del segundo, que sería n. Vamos a tener por ejemplo logaritmo de base 2 de 8 por 4, y eso es igual a ¿quién? Al logaritmo de base 2 del primero, que sería 8, más logaritmo de base 2 del segundo, que sería 4. Listo. Hay dos maneras de hacerlo, o yo por lo menos tendría dos maneras. ¿Cuáles son aquellas dos maneras? Está el 3,1 y está el 3,2. Lo primero que podemos hacer es realizar la multiplicación de una vez. Logaritmo de base 2 de 32, ¿cierto? 8 por 4, 32. ¿Eso es igual a qué? Tenemos que colocarlo en base igual a la base del logaritmo, es decir, 2. Y entonces sería 2 a la 5, 2 a la quinta, porque 2 a la quinta es igual a ¿qué? A 32. Y 2 sería entonces nuestros a's. Y 5 sería ¿qué? Nuestra r, ¿cierto? Entonces si a es igual a a, podemos entonces concluir que eso es igual a la r que ya vimos anteriormente, que es 5. Entonces claro, las dos primeras propiedades no es que vayamos a hacer mucho ejemplo acerca de aquello, pero son los fundamentos para empezar a solucionar ecuaciones logarítmicas, como lo es en este caso. El segundo método es hacerlo individual. Logaritmo de base 2 de 8, logaritmo de base 2 de 4. Ahora, ¿cuánto nos da el primero? Logaritmo de base 2 de 2 al cubo, ¿cierto? 2 al cubo es 8. Logaritmo de base 2 de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y tenemos que colocarlo en base igual, es decir, 2.
sabemos que A es igual a A, ¿cierto? Lo único que cambia a veces es la R. Por tanto, nosotros nos tenemos que fijar a la R y igualarlo a aquello, es decir, 3 y 2. Pero esa sería la respuesta, no lo sería, ¿cierto? Tendríamos que sumarlo porque es un producto. Tendríamos entonces 3 más 2 que daría igual a 5. Perfecto, ya pudimos concluir aquello. Ahora, esto en conclusión, ¿qué significa? ¿Qué es la suma, cierto? Acá tenemos que hacer una sumatoria. Y como tal, ¿cómo se llama la propiedad? Se llama la propiedad logarítmica de un producto. Acá mismo lo tenemos, m por n. M por n, ¿qué es? Una multiplicación, ¿cierto? Y tenemos que hacer una sumatoria para encontrar un resultado. Ahora veamos su antítesis, por así decirlo. Vamos a tener el cuarto ejemplo donde tengamos logaritmo de base a de m sobre n. Acá vemos que tenemos una fracción en vez de una multiplicación. Es igual al logaritmo de base a del primero, que sería m, menos logaritmo de base a del segundo, que sería n. Acá lo que aplicamos es una resta. ¿Por qué? Porque m sobre n, ¿qué es? Un cociente, ¿cierto? Una fracción. Por tanto, es que se aplica una resta. Si en multiplicación se daba una suma, en fracción se da es una resta. Como los exponentes, que muchos ya vieron propiedades de exponentes, creo yo, es casi igual. Vamos a tener este ejemplo. Logaritmo de base 3 de la siguiente fracción, 27 sobre 9. Es igual al logaritmo de base 3 ¿de quién? Del primero, que es 27, menos logaritmo de base 3 del segundo, que es 9. Ahora, tenemos que colocarlo en base igual, es decir, 3. Logaritmo de base 3 de 3 a la 3, ¿cierto? Un montón de 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. Menos logaritmo de base 3 de 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9. Ahora eso sería igual a ¿qué? Restamos las dos r's, es decir, los dos exponentes, y nos quedaría entonces un resultado de 1. Ahí lo tenemos, la resta. Vamos a pasar al último ejemplo, a la última propiedad en sí. Vamos a tener lo siguiente: logaritmo de base a de un número, por ejemplo m, a la r es igual a r por el logaritmo de base a de aquel número m. ¿Qué sucede con la r? Que esta r es un exponente, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar esta propiedad? Se va a llamar la propiedad logarítmica de la potencia. ¿Por qué? La r, al estar en la potencia, va a pasar a multiplicar el coeficiente de aquel logaritmo. Es como decir las derivadas, pero todavía no estamos hablando de derivadas, estamos hablando de logaritmos, pero es algo similar. Vamos a tener lo siguiente: logaritmo de base 5 de 25 y eso al cubo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? El exponente pasa a multiplicar todo el logaritmo, ¿cierto? Entonces quedaría 3 por el logaritmo de base 5 de 25. Podemos colocarlo en base igual, es decir, 3 por logaritmo de base 5 de 5 al cuadrado, lo cual nos daría entonces 3 por qué. Acá logaritmo de base 5 por 5 al cuadrado, entonces ya sabemos que es 2, ¿cierto? Solamente nos fijamos en el exponente. Y nos quedaría entonces una multiplicación entre el 3 y el 2. 3 por 2 es igual a 6. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, ejercicios resueltos. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...